Bienvenidos mis hermanos a este precioso tiempo de escuela dominical en donde vamos a continuar el tema de Juan. Este último tema tiene que ver con los temas principales que toca Juan. Y veremos cómo Juan va a tratar estos temas importantes que se hallan en su declaración que le encontramos en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31. Y de acuerdo con estas verdades de este texto, nos vamos a enfocar en 4 temas relacionados. Muy bien, un breve bosquejo es el siguiente. Los temas principales vamos a resumirlos primero, en la palabra creer. Segundo, en Cristo. Tercero, en Hijo de Dios. Y cuarto, en la palabra vida. Y al final tendremos una conclusión que hace Juan. Muy bien, comencemos con el tema de cuáles son los conceptos principales que habla Juan. Y comencemos leyendo el capítulo 20 del versículo 30 al 31. ¿Qué dice lo siguiente? Esto lo vamos a hacer con el afán de ir identificando los temas. Dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esto lo puede usted encontrar, como le decía, en el capítulo 20, versículos 30-31 del libro de Juan. En este contexto podemos encontrar las 4 verdades que vamos a analizar. ¿Qué escribe Juan? Primeramente, el hecho de creer. Segundo, la identidad de Jesús como el Cristo. Tercero, su identidad como Hijo de Dios. Y cuarto, la bendición de la vida que Él ofrece. Bueno, comencemos desarrollando estos temas y vamos a lo que decíamos en primera instancia, creer. Y mire, Juan usa la palabra griega pisteuo, que significa creer, y lo utiliza 106 veces más que los otros 3 evangelistas, que entre los 3 sumando usan esta palabra solamente 34 veces. ¿Por qué tanto énfasis que hace Juan en esto? Mire, el objetivo de Juan era hacer énfasis en esta palabra creer. En Juan la palabra creer, escuche bien, está relacionado a tener una experiencia personal con Dios. Y creer comienza con la decisión, escuche bien, de confiar y seguir a Cristo. Y cuando hacemos esto, a esto se le llama conversión. Qué interesante lo que Juan estaba tratando de enfocarnos. Y Juan se refiere a la conversión con frases como convertirnos en hijos de Dios y obtener la vida eterna. Juan describe lo que es creer en su libro, en el capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, encontramos algo muy similar en Juan 3:36 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Mire, muchos énfasis en la palabra creer que está haciendo Juan. Y aquí vemos que creer debe ser un deseo verdadero, un acto que me lleva a un compromiso real con Jesús. Pero también Juan utiliza la palabra creer
para otra situación en especial. Y es para señalar una fe temporal o una fe hipócrita. Mire lo que quería enseñar Juan también a través de esta palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, del versículo 23 al versículo 24, dice lo siguiente. Estando Jesús en Jerusalén en las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Mire bien lo que dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Cuando Juan habla de creer, se refiere a una verdadera confianza en Jesús. ¿Como quién? Como nuestro Salvador y Señor. No es el poder de nuestra fe la que nos salva. Escuche bien, no es el poder de nuestra fe la que nos salva, sino el poder de aquel en quien creemos. Y en quien creemos para ser salvos es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, pasemos al segundo tema, que es el Cristo. Y mire que hay algo interesante. Al llamar Jesús Cristo, Juan identifica, escuche bien, al llamar a Jesús Cristo, Juan identifica a Jesús como el Rey de Israel. Escuche bien esto, Cristo, Rey de Israel. Y mire que el término Cristo o Mesías en el primer siglo era sinónimo de Rey de Israel. Y tenía muchas implicaciones. Escuche bien, por ejemplo, Juan enfatizó que Jesús personificó al pueblo que gobernaba, convirtiéndose en lo que Israel había dejado de ser. Mire, escuche bien, lo que Israel había dejado de ser. Jesús viene y personifica esa realidad que estaba destinada para Israel y Él la asume. ¿Para qué? Para que puedan llegar esas bendiciones al pueblo de Dios. Segundo, como el Rey de Israel, Jesús representa a ese pueblo. Mire que en el capítulo 15, versículo 1-8, Juan demostró esta verdad cuando Jesús habló de la vid verdadera y que sus seguidores eran los pámpanos. Leamos Juan capítulo 15 del versículo 5 al versículo 8. ¿Qué nos dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Encontramos esta imagen también en el Salmo 80, en Jeremías 2, Ezequiel 17 y Oseas 10. Mire, todo esto estaba respaldado ¿en qué? En las promesas del Antiguo Testamento. Muy bien, pero ¿cuáles son las implicaciones de Jesús como el verdadero Israel? Usted se preguntará eso. Y mire que Jesús estaba cumpliendo lo que Israel fue llamado a ser, el verdadero Israel. Las ramas de la vid son los creyentes en Cristo, unidos por la fe. El rol de Jesús como el Cristo en el Evangelio de Juan se enfoca en 3 puntos fundamentales en relación al Antiguo Testamento para ir amplificando esta idea. Primero, Jesús cumplió con las expectativas respecto al templo. Escuche bien, Jesús cumplió con la expectativa respecto al templo. Ya lo vamos a ver. Segundo, cumplió las expectativas por las fiestas de Israel. ¡Qué interesante! ¿Y esto cómo? ¿Cómo así? También lo vamos a ver más adelante. Y tercero, cumplió con la ley de Dios. 3 cosas fundamentales. Cristo cumplía con el tema del templo. Segundo, las expectativas por las fiestas de Israel. Y tercero, la ley de Dios. No se olvide de eso. Vamos con la parte del templo que les estaba diciendo. Mire, el templo, como muchas veces hemos leído, era importante en las Escrituras, ya que era el lugar donde Dios había prometido estar presente con su pueblo de manera
especial. En el Antiguo Testamento tenía una connotación muy importante esto del templo. Pero para ir amplificando esto, vamos al video del doctor James Hamilton, que nos va a dar una explicación más amplia de esto. La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo es importante porque el tabernáculo y el templo son el universo en miniatura. Son microcosmos representando al mundo. Ahí la presencia de Dios realmente representa su presencia en el mundo. El mundo es el templo que Dios hizo en el cual tendría comunión con su pueblo. Y entonces cuando Adán se rebela, Dios eligió esta dinastía de personas quienes eventualmente se convierten en la nación de Israel, se instala entre ellos, y el lugar en el que habita es esta réplica en miniatura de lo que es el universo. Su presencia es única porque ahí es donde Israel va a estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo y después en el templo. Esto es también un adelanto de lo que Dios va a hacer en todo el mundo. Cuando Dios llena el tabernáculo en su consagración, cuando está completo al final del Éxodo y después cuando llena el templo, cuando es terminado en Primera de Reyes capítulo 8, realmente estamos recibiendo un anticipo de lo que sucederá en el universo, cuando la gloria de Dios se conozca totalmente. Amén, papito Dios. Miren cómo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesucristo. Y esto nos estaba explicando el doctor James Hamilton. Ahora, la presencia de Dios en su pueblo se cumple en algunas etapas de la historia bíblica. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, al principio en el Jardín del Edén. Fue el lugar santificado en la tierra donde la presencia de Dios podía ser encontrada. Y después, cuando Dios estableció a Israel como su sacerdocio, lo relacionó su presencia con el tabernáculo y después con el templo. Encontramos esto en pasajes como 1 de Crónicas 28:2, Salmos 11:4 e Isaías 6:1. Estos lugares fueron los lugares más sagrados en la tierra donde el pueblo de Dios podía estar en contacto con nuestro Padre Celestial y también recibir allí las bendiciones de Dios directamente. Escuche bien esto del templo, muy bien. Pero para Juan la importancia de Jesús en la tierra es comprender que Jesús cumple con lo escrito en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo y el templo de Dios. Mire, Juan escribe en el capítulo 1:14 lo siguiente para que usted vaya entendiendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan dijo que Jesús habitó entre nosotros, usó el verbo griego, escuche bien, eskeno, relacionado con el sustantivo eskene, que significa tienda o tabernáculo. Jesús ahora, ¿qué es lo que hace? Provee el acceso directo a la presencia de Dios, que había estado disponible en el tabernáculo, pero en el Antiguo Testamento. Juan hizo lo mismo señalando sobre el templo en el capítulo 2 del versículo 19 al 21, donde leemos el siguiente texto. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan deja claro aquí algo muy importante, que Jesús también era el cumplimiento del templo. Qué importante. Juan explica también sobre el templo cuando Jesús vaya a dejar la tierra. En Juan 4:21, Jesús le dijo a la mujer samaritana que se acercaría el día cuando ni el templo de Jerusalén ni en el santo lugar de Samaria tendría especial prioridad en la adoración a Dios. Leamos para recordar esto en Juan 4:23-24. ¿Qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las palabras de Jesús a la mujer samaritana nos motivan como iglesia moderna a nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque vivimos el tiempo que Jesús estaba hablando. Veamos este punto en Mateo 18:20 y también en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Puesto que Jesús está con nosotros, ahora somos parte del templo de Dios aquí en la tierra, hasta cuando Jesús regrese en gloria. Pasajes como el Apocalipsis en 21:1-5 señalan que cuando Cristo regrese, Él transformará la creación entera en la morada perfecta de Dios. Muy bien, ahora sí pasemos al tema de las fiestas, que a lo mejor le puede a usted sonar algo extraño, pero mire, Juan hacía esta relación de las enseñanzas y de los mensajes de Jesucristo con las fiestas. Y tenemos algo interesante, como mencionamos anteriormente, gran parte del Evangelio de Juan se describe en torno a varias fiestas a las que Jesús asistió. Escuche bien, mire, gran parte del Evangelio de Juan se describe en torno a varias fiestas a las que Jesús asistió. Entre estas fiestas hubo celebración de Pascua, tabernáculos y dedicación. Estas fiestas fueron establecidas por Dios. Mire bien, escuche bien. Estas fiestas fueron establecidas por Dios. ¿Para qué? Para identificar a Israel como su pueblo escogido con real sacerdocio y permitirles, lo fundamental, disfrutar de las bendiciones de su presencia en el tabernáculo y el templo. Juan registra que Jesús dio cumplimiento al significado de estas fiestas. Nunca fue ajeno Jesús a estas fiestas. Él más bien estuvo presente en estas para darle realce, para darle el sentido real de lo que Dios tenía establecido para el pueblo de Israel. Muy bien, y podemos ver, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que era una fiesta de las 3 fiestas principales. ¿Y qué se celebraba en esto? Como sabemos nosotros, se celebraba el éxodo de Israel hacia el desierto, cuando iba saliendo de Egipto. Jesús en esta fiesta estaba representando al Cordero Pascual, cuya sangre era el símbolo de la libertad de Israel de Egipto. Solo Juan, escuche bien, solo Juan hace referencia a las palabras de Juan el Bautista, quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, hermoso. Pero Juan 19:33 registra que cuando Jesús murió, hay algo importante. Miren cómo se van cumpliendo las profecías. En Juan 19:33 se registra que cuando Jesús murió, los soldados hicieron algo. No quebraron sus piernas, cumpliéndose, escuche bien, la profecía que había estado escrita ya en miles de años atrás, en Éxodo 12:46. ¿Qué dice? Que dice que los huesos de los corderos escogidos para la fiesta de Pascua no debían ser quebrados. Interesante. Muy bien, ahora tenemos la fiesta de los tabernáculos. Usted esta la puede encontrar en Juan capítulo 7 del versículo 2 al 37. Y uno de los rituales en esta fiesta es algo muy interesante, y era que los sacerdotes vertían agua en el templo, recordando que Dios proveyó agua a Israel en el desierto, en ese exilio, en esa liberación que hicieron del pueblo de Israel de Egipto, y que proveería también lluvia para los cultivos de Israel año tras año, como también bendiciones sobre su pueblo en los últimos días. Mire,
Juan registra que en los últimos días de la fiesta de los tabernáculos, Jesús anunciaba que proveería las bendiciones de Dios. Jesús dijo a las multitudes en Juan 7:37, escuche bien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira, estamos hablando de bendiciones. Y Juan nos indica que el agua viva de la bendición de Dios fluye solamente a través de Jesús. Qué interesante, mire, qué hermoso lo que estamos aprendiendo. Nos va dando una visión panorámica del significado de las fiestas que tenían tanta importancia para Jesús. Y pasando a la siguiente fiesta, vamos a ver la fiesta de la dedicación, o como se la conoce, la fiesta de Hanukkah. Esto usted lo puede encontrar en Juan capítulo 10, versículo 22 al 39. ¿Aquí qué se celebraba? Se celebraba la victoria de Israel sobre sus opositores griegos, allá por el año 165 antes de Cristo. Y Jesús hizo la siguiente afirmación en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué le parece? Qué afirmación tan grande que estaba haciendo Jesús a todos los que le estaban escuchando. Yo y el Padre somos uno. ¿Y qué sucede? Que los judíos, al escuchar eso, se enardecen. ¿Y qué quieren? Querían apedrearle a Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Refiriéndose, Jesús les dice lo siguiente a aquellas personas que le estaban juzgando por eso. Y les dice, Jesús era el que santificó el Padre. Eso les dice Jesús a estas personas que querían apedrearlo. Al que el Padre santificó, ese soy yo. Y esto usted lo puede encontrar en Juan 10, versículo 36. Cuando Jesús dijo que era santificado, escuche bien, utiliza un término especial, un término griego, que es agiazo, que se utiliza para referirse a qué? A la dedicación y a la consagración en las ceremonias del templo. Juan relaciona a Jesús, escuche bien, Juan relaciona a Jesús con la celebración de la dedicación y la consagración del templo. Es decir, el templo estaba preparado para la presencia de Dios. Y Jesús cumplía con la presencia de Dios aquí en la tierra. Les recuerdo una fiesta muy importante, la victoria de Israel sobre sus opositores griegos. Y en donde Jesús hizo esa proclamación poderosa que yo y el Padre somos uno. Y por esta razón, fue mal visto y más bien atentaron contra su vida. Pero como les decía, Jesucristo lo que hizo en ese momento dice, al que el Padre santificó. Muy bien, ahora podemos hablar de la ley. Qué interesante, este tema de la ley. Recordemos que la ley fue dada para que los verdaderos creyentes la utilicen como una guía hacia las bendiciones de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchas veces en nuestro tiempo también nosotros podemos ver a la ley de Dios como una camisa de fuerza, algo que nos está presionando y algo que nos impide hacer algo que yo quiero hacerlo. Y realmente no es así. Miren, si usted se pone a analizar por qué Dios nos dio leyes, es por su infinito amor. Un sentido de protección para el hombre, su creación, sus hijos. ¿Para que estemos libres de cualquier atadura y cualquier cadena que pueda oprimirnos o pueda hacernos esclavos. Miren, la ley fue estrictamente de protección para los hijos de Dios. Y si usted tiene la oportunidad de leer sobre la ley de Dios, siéntase bendecido, porque el Señor le está diciendo a través de la ley, mira hijo, no hagas esto, porque esto te puede traer estas consecuencias. No robes, porque pecas ante mí, pecas ante el hombre y serás juzgado por mí y también por los hombres. Si tú matas, también serás juzgado. Si tú matas, también tendrás sus consecuencias ante mí como tu Dios, como tu Creador, y también ante las leyes del hombre. Porque si usted mata, si usted roba,
Si usted comete algo ilícito, va a tener consecuencias para usted, para su familia y para quienes lo rodean. Escuche bien, la ley de Dios es una bendición para los que creemos en nuestro Padre Celestial. Muchas gracias y continuamos la próxima semana con la continuación de temas especiales. Exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Vamos a declarar y vamos a decir que eres Rey sobre toda la tierra. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es
Él es Rey. Un cordial saludo a los hermanos en la fe. Bienvenidos al culto dominical Asoma. Queremos agradecerle a estos jóvenes, gracias hermano Silvio, a los hermanos que están aquí, hermano Emilio, hermano Steven, porque nos están acompañando de parte de la Iglesia Alianza del Sur. Estamos aquí para servirle, como pastor también, que ya me conocen. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermano Silvio, hermano Steven. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar el culto del Salmos 19, del 7 al 14, que nos dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirve de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Vamos a declarar y vamos a decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó.
soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Vamos a continuar con este tiempo de alabanza y vamos a cantar la siguiente alabanza que lleva por nombre Pelea. Y te invito a que pelees en medio de la adversidad, porque no estás solo. Sabemos que nuestro Padre nos acompaña en medio de las circunstancias. Así que vamos a adorarle y vamos a decirle: pelea. Cuando las cosas no salgan como tú pensabas, pelea. Cuando parezca imposible ganar la batalla, pelea, pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. Cuando parezca pido que pelea. En el cielo hay un amigo que por ti dio la vida entera. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. La batalla está dentro de ti y eres tu propio enemigo. Es de valiente saber combatir, yo te lo digo. Cuando las cosas no vayan bien, cuenta con Cristo. Él se entregó como tú también y ha vencido. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea, tú pelea, tú pelea, tú pelea. Amén. Vamos a continuar con las ofrendas. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. A continuación vamos a dar una oración por las ofrendas y los ofrendantes. Amado Dios, querido Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, Padre amado. Te quiero dar las gracias, mi Dios, por las ofrendas, Padre, por las manos dadivosas que tú pones en el corazón de cada uno de las personas, de los hermanos, Padre, para poder seguir expandiendo tu reino, Padre amado. Queremos darte las gracias. Queremos, Padre, seguir aportando, Padre, para seguir expandiendo tu palabra, mi Señor. Doy las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ofrendan, Padre, y que dan cada día. Y que sigas poniendo en sus corazones el dar, mi Dios. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A continuación
continuamos con el Evangelio. Lucas 6, del 17 al 36. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Qué interesante, mis amigas y amigos, ver el video, ¿no? El Evangelio del Señor, la vida de Jesús, nos habla de vivir una vida diferente, distinta, el estilo de vida. Parece una vida de tontos, eso de amar a sus enemigos, eso de devolverle la capa, pero no es así. Son pruebas que Dios nos permite y reaccionar de una manera distinta a lo que el mundo nos da. Hoy queremos meditar basado en el Evangelio, mejor dicho, de Santiago, en el libro de Santiago, en la epístola pastoral, la epístola católica que le llamaban antes, ¿no? Santiago, que también sigue siendo una epístola, una carta de este hermano de Jesús, porque fue un hermano de Jesús, medio hermano realmente, no. Él no creía al principio en Cristo y al final él lo aceptó a Cristo como su hermano, creyó en él y por eso dice lo que dice, que es el esclavo de Cristo, el siervo. 4 principios para madurar. Santiago fue escrito en un contexto donde la gente, donde recibía la palabra, la diáspora, ¿no? Ellos eran inmaduros, no tenían fe. Y Santiago les escribe, se le llama el Proverbio del Nuevo Testamento también. Fue escrito posiblemente en el año 45 al 48. Me inclino más por el 48 más o menos. Se disputan el inicio tanto Gálatas como Santiago, pero Santiago fue escrito por esa época, ¿no? Después de Cristo.
Permítanme leer la palabra. Cuando uno va a ser probado, todo es prueba en la vida, ¿no? Exámenes, evaluaciones, ¿no? Los chicos estaban probándose aquí, las cámaras estaban probando las cámaras, se estaba probando la guitarra. Cuando usted va a probar un examen, tiene que probársele también su evaluación, hacer qué tal aprendió su idioma, el inglés, o qué tal está en la matemática, o qué tal está como en un trabajo. Lo tienen que probar. Los relojes bien hechos, los relojes suizos, los relojes de cualquier marca tienen que ser probados a grandes temperaturas, a presiones, y así por el estilo. Las pruebas son importantes. Dios también prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter, nuestra lealtad. Satanás prueba, pero para mal, lo que llamamos tentar. Permítanme decirle, la semana pasada también estuve con el homeópata y él me evaluó, probó, me mandó unos exámenes y después para no dar detalles, después de ver todos los exámenes, vio que estaba bien en la próstata, que estaba bien en el asunto del colesterol. Solamente el colesterol estaba alto, pero de ahí un poquito alto, ¿no? De demás estaba, pero tuvo que él, a base de la historia clínica, el homeópata me revisó y probó muy bien. De esa manera, creo que uno pasa la prueba, pero tiene que seguir los diagnósticos y también los tratamientos médicos para poder seguir bajando lo que tiene que bajar, ¿no? En la vida, todos tenemos que ser medidos espiritualmente. La madurez espiritual tiene que pasar por lo que se llama los filtros, ¿no? Tiene que también pasar por lo que se llama el pulso. Así como se toma el pulso, ¿verdad? El pulso ¿verdad? Para saber cuánto latido tiene el corazón, o el pulso también donde se pulsa en la presión arterial, ¿verdad? Que no tiene que pasar, hay un límite, ¿verdad? Asimismo, hay pulsos que prueban la alabanza, la predicación, el estilo de vida. También una iglesia se mide también por el pulso hacia la adoración a Dios, el servicio al Señor. Permítanme entonces, hermanos míos, amigos míos, hablar de 4 P's. La 4P. Las pruebas, nada menos que también la paciencia, la palabra y la pureza, porque eso habla el capítulo 1 de Santiago. Y permítanme leer la Biblia, simplemente leerla, ¿no? Y contrastar, o mejor dicho, con referencia, ilustrar con la misma Biblia, ¿no? Para tratar de ser un poquito más bíblicos en esto, ¿no? Hay muchas formas de predicar. Los predicadores ahora actuales, algunos de ellos hablan más de ellos que de la palabra, ¿no? El estilo mío fue más bien, la palabra debe consumir, debe ser guiado. Mi profesor me enseñó así, para poder enseñar. Pero indudablemente tenemos que tener presente la palabra, como dice Stott, y también la pertinencia, o sea, el mundo actual en que vivimos, para que sea pertinente el mensaje, ¿no? Nosotros queremos y apuntamos a esas 2 cosas. Veamos entonces 4 principios. La primera, las pruebas. Sencillamente, esta palabra pruebas. Santiago 1 al 2, pero permítanme leer la palabra. Dice Santiago en la Nueva Traducción Viviente: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Interesante, ¿no? Él saluda, ¿no? Y entonces, entra el asunto aquí, el verso 2 adelante: amados hermanos, miren la ternura de él, ¿no? Cuando tengan que enfrentar problemas, la Reina Valera habla de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué interesante, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos la prueba de nuestra fe. No cualquier prueba, no. Dios prueba nuestra fe para que tengamos constancia, paciencia. Entonces, miren ustedes, la prueba es muy importante, ¿verdad? La prueba es clave, ¿no? La prueba nos ayuda para poder modelar nuestro carácter al carácter de Cristo. Bueno, hay algunos hermanos como Ceballos, Owen y Wisby, con que los voy a citar, que hablan de eso, pero son un poquito técnicos, pero permítanme decirle, ¿no?, algunas cosas que son de habla, ¿no? Probado. Nuevamente no se refiere al proceso en el cual la fe es probada, sino al resultado, la parte probada, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay muchas pruebas que estuve leyendo, ¿no? La prueba del reloj, que se somete a caídas, se somete a 100 metros de presión de agua, otro incluso hasta casi 5.000 metros bajo el agua para los que tienen que trabajar en buceo. Otros que son también las pruebas médicas, las pruebas psicológicas, las pruebas de evaluación en una universidad, las pruebas también laborales, pero no vamos a pasar el tiempo en eso, ¿no? Quisiera también a la vez leer el pasaje
para que se desarrolle. Dice la Biblia, así que, verso 4, dejen que crezca, ¿no? Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos sin que le faltara nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Luego viene lo que se llama aquí la parte de la prueba, ¿no? El contraste, ¿no? Miren, hablábamos que las pruebas, Dios prueba nuestro carácter, prueba nuestra lealtad, prueba nuestra fe, sobre todo, ¿verdad? Pero también ahora hablemos de la prueba que nos da o las tentaciones que manda el diablo. El diablo nos tenta. Permítanme antes de entrar al texto, la tentación que habla aquí Owen en su libro Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. Él dice en este párrafo lo siguiente: la meta principal de la tentación es la de conducir al creyente a pecar. Pudiera ser el pecado de hacer lo que Dios prohíbe, pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios manda, pudiera ser algún pecado en la carne que pueda ser visto por otros, o pudiera ser un pecado en la mente que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito de la tentación es de dañar la salud espiritual del creyente. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Esa es la meta, dañar nuestra relación con Dios. Una vez logrado eso, uno se siente mal, se siente y daña, y tiene que volverse a renovar eso, ¿verdad? Veamos lo que dice el texto, Santiago capítulo 1, verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Miren ustedes, ¿no? Lo que dice, ¿no? Nuestra propia naturaleza caída, adámica que hemos heredado, nos seducen. Seducir es que nos dice lo que nos hace. Una mujer puede seducirnos sin palabras, ¿verdad? Simplemente con el acto de quitarse la ropa o mirar ya te está seduciendo, ¿no? Y ya la cosa es otra cosa cuando ya te ordena que hagas algo en contra de tu voluntad. Entonces miren, el caso mismo de José que ustedes conocen, ¿verdad? La tentación en Génesis 39, ¿verdad? José era un buen muchacho, un buen hombre apuesto y bien trabajador. Dice el capítulo 39 rápidamente de Génesis que ella le dijo, ven y acuéstate conmigo, y le ordenó ella en versículo 7, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí, me puso a cargo todo lo que hay en su casa, mas yo no quiero acostarme contigo, en otras palabras, ¿no? Es decir, tú eres mi jefa, tengo un jefe, todo tengo aquí listo para administrar, pero menos contigo me puedo acostar. Porque decía él, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Tenía bien clarito que pecar era ofender a Dios. Pero miren lo que dice el verso 10. Día tras día ella seguía presionando a José. Eso se llama acoso. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Eso es un acoso violento, ¿verdad? Y José tuvo que huir de eso, ¿no? La tentación es tentación. Luego viene la P de prueba, mejor dicho, de paciencia, ¿no? Una vez que ha sido usted probado por Dios, y usted puede hacer pasar dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Pasar el examen, ¿verdad? O no aprobarlo. Todo nos ha pasado, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo Encounter de inglés también,
Y hay encuentros que yo paso. Y hay encuentros que yo tengo que repetirlos porque no aprobé, ¿verdad? Entonces miren ustedes, ¿no? Entonces cuando estoy listo y apruebo, qué chévere, ¿no? Paso. Pero cuando no estoy listo y tengo que pasar, tengo que volverlo, tratar de superarlo, ¿verdad? Eso es las pruebas, ¿no? Y las tentaciones también tenemos que superarlas para tener la corona de la vida, dice el Señor. Luego viene la paciencia, versos 4 al 5 que ya leímos, ¿verdad? Así que una vez que se desarrolla la constancia, esa paciencia que debemos tenerla todos, Dios hace de esa virtud algo muy positivo para que aprendamos a saber ser perseverantes y tener paciencia. Permítanme también hablar en una ilustración lo que hace poco pasó. Leí el caso de un hombre que quería ser más paciente. Reconocía que era inmaduro en ese aspecto de su vida, ¿no? Era muy impaciente, ¿no? Todo quería, pero ya, rápido, esos tipos que son así, ¿no? Y oró sinceramente al Señor, ¿no? Señor, ayúdame a ser más paciente. Quiero tener más control en este aspecto de mi vida. Por favor, ayúdame. Esa misma mañana, al salir a su trabajo, tenía que coger el trolebús. Bueno, y resulta que se le pasa el trolebús, ¿verdad? Y bueno, y al final va y paga su trole, va al pasaje, todo, y se entera de que hay una manifestación y no podía seguir el trole por ese lugar donde era su trabajo, así que tuvo que esperar nada menos que 50 minutos, más los 10, una hora. Y en ese momento que estaba esperando, él no sabía lo que estaba pasando primero, no sabía, se puso a dar vueltas y estaba aquí, este trolebús, este alcalde que no es rápido, esto que está aquí que me tienen, este país improductivo, este país que no progresa, este país que... Y estaba calientísimo, enojado contra todo el mundo, que no se puede llegar por esto, somos ecuatorianos mal pagados, y está que... Todo lo que tenía que decir, ¿no? Estaba bravísimo, hasta que se dio cuenta que había pasado la hora y dijo, ¡ay, Señor, perdóname, yo te pedí que me dieras paciencia y yo perdí mi tiempo siendo impaciente. Así que el Señor me dio una hora para aprender a ser paciente y todo lo que hice fue practicar la impaciencia. Constancia, persistencia en el Señor para ser perfectos. Dijo un filósofo, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Sí, necesitamos tener paciencia, hermanos. Necesitamos tener control de nuestra paciencia, de nuestro temperamento, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Con nuestros hermanos de compañeros de trabajo, en la iglesia los hermanos en la fe, ¿verdad? Todos somos diferentes, unos trabajan más rápido, otros trabajan más lento. Yo como pastor conozco algunos hermanos son rápidos, otros son más lentos. Según su personalidad, otros son más criticones, otros son no tan criticones. Pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia. Luego viene indudablemente lo que estábamos leyendo, ¿no? Voy a seguir con el 16, dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, es decir, es Dios inmutable, ¿no? Es importante esto tener presente, ¿verdad? Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Qué interesante. Mis amados hermanos, 19, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entra también ahí la paciencia y nuestro carácter, ¿verdad? El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido la prueba, la paciencia, eso no significa que no hay que enojarse cuando se porta mal, pero hay que saber enojarse, hay que saber corregir, como siempre yo me suelo decir, hay que atacar, ¿no?, lo malo, no la persona, sino atacar eso que él no ha hecho bien, no la persona, de decirle bruto, tonto, no. Tu actitud no me gusta, hay que atacar la actitud, no la persona. Mire, hermano, tu actitud no me gusta.
ataque la actitud, o al esposo, al cónyuge, tu actitud no fue buena, tu actitud me dolió. Entonces, ataca a la actitud, no a la persona. Porque cuando usted ataca a la persona se vuelve que le están atacando a él, ¿no? Y tiene que defenderse, ¿no? Por eso es muy importante las palabras que decimos, y esto viene en tercer lugar, la palabra de Dios. Verso 22 al 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, le dice Santiago a su comunidad de la diáspora que estaban distribuidos en varias partes, ¿no? Y la palabra a nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿no? Pues si escuchan la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas cómo eres. Así nos pasa, ¿no? Y aquí hago una pausa, ¿no? Estaba leyendo el caso de un hombre que vivía en una cueva hace muchos años, pasó eso, era salvaje, dicen, ¿no? Y que de pronto encontró un espejo, se miró en el espejo y se asustó el hombre, tiró al espejo ahí porque tan feo que no, con toda San Belén y todo, ¿no? Miren, no tiremos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestro espejo, es la que nos guía, nos orienta, nos dirige. Te ves a ti mismo, te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tu obediencia es importantísima y es clave. Así que, muy bien, una vez que hemos tenido prueba con Dios, que hemos soportado esa prueba, tanto de parte de Dios, que es para bien, y de parte del diablo, que también nos tenta, y Dios en su soberanía permite también eso para bien nuestro. El diablo para mal, Dios para bien. Y no pensemos mal de Dios, porque Dios es bueno. Todo lo bueno nace de Él, pero tiene que probarnos. Y luego viene la paciencia, y una de la paciencia, la prueba. Y después de la prueba, viene lo que se llama la pureza. La pureza viene en el versículo 26 en adelante. 1.26 de Santiago, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La lengua, vea usted cómo es importante, la forma en que hablamos, el poder de la vida está en la lengua, dice Proverbios. Entonces, la manera en que hablamos, la forma en que criticamos, la forma en que nos decimos, especialmente nuestro ser querido, puede herirla, hermano. Hay esposas que se pueden quedar histéricas, históricas diríamos, porque se recuerdan hasta el día que le dijiste eso que no debiste decirle, hermano. Hay cosas que a la esposa se acuerda, pero tú tal día me dijiste en tal fecha, y hijo, yo ni me acordaba, ¿no? Y uno tiene que pedir perdón y decirle perdóname, realmente, ¿no? No hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es verdad, nosotros los cristianos evangélicos creemos que no hay religión sino relación con Dios, y es cierto, ¿no? Pero aquí habla de una religión completa, cabal, ¿verdad? Perfecto en la Biblia es madurez, en el sentido de bíblico, ¿no? Dios quiere perfecto, indudablemente es Dios, ¿no? No hay nadie más como Él, ¿no? Así que, pero es importante la pureza, si afirma ser religioso. La Biblia dice que tiene que ser una persona que controla su lengua, una persona que se preocupa por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los que necesitan ser ayudados, ¿verdad? Realmente en estos días uno tiene que ir, yo estábamos estudiando un curso sobre los discapacitados, el sufrimiento, ¿no? La soberanía de Dios. Me ha ayudado mucho porque como pastor uno tiene que aprender a darse, y con el equipo que tiene de trabajadores, diáconos, ministerios, en las iglesias, es importante desarrollar ese ministerio de servir a los más necesitados. Con nuestros pastores vamos a las viudas, y yo aprendo de esas hermanas, porque esas hermanas en aflicciones a veces hasta nos ganan en gozo, y nos ganan en ese deleite de buscar al Señor. Qué lindo aprender de nuestras hermanas, ¿no? Y ver que Dios suple su necesidad también, y que podemos llevarle, aunque sea una oración y una canasta básica de amor para que ella se nutra, ¿verdad? Pero Dios nos hace sentirnos satisfechos cuando lo hacemos. Uno de los problemas principales en la iglesia, decía Warren Wiersbe, es la inmadurez espiritual. Es decir, estar siempre niños. Tenemos que ir creciendo en madurez. Se crece a través de la palabra, se crece a través de la oración, se crece a través de la obediencia, se crece a través de la sujeción a la palabra de nuestros líderes, se crece también a través del servicio, se crece adorando al Señor.
se crece mucho, ¿verdad? Pero uno debe preguntarse siempre, ¿no? ¿Soy cada vez más paciente en las pruebas de la vida? ¿Soy paciente? ¿Juego con las tentaciones o las resisto desde el principio? No hay que jugar con las tentaciones, resístalas. Como dice la canción, pelea. La calle está llena de rendidos. Tenemos que luchar en contra de uno mismo, ¿verdad? La carne, ¿no? ¿Me gozo en obedecer la palabra de Dios o solo la estudio para aprender? ¿Verdad que no quiere ser maduro? Tiene que seguir siendo y crecer, ¿verdad? Y ser maduro significa aprender y obedecer, ¿verdad? Y ser como Cristo, que eso es imposible para nosotros, ser como Él. La única persona que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Cuando uno se rinde a Dios y le dice, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a ser como tú, porque a veces no lo soy, muchas veces no lo soy. Ayúdame a tener paciencia, ayúdame a descansar en ti. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se cuenta que 3 candidatos se presentaron para ganar un puesto en una empresa. Quedaban los 3. Y antes de la entrevista, indudablemente tenían que pasar por un lugar, ¿no? El primero de ellos vio un billete de $50 y se lo guardó rapidito, ¿no? Estaba ahí guardadito, qué lindo billete, ¿no? Se lo guardó rapidito. Y indudablemente también por ahí vio un jardinero y dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién eres tú? Le dice. Yo, bueno, ¿qué le puedo servir, señor? Le dice al señor. No, usted no me quiere decir. Quiero hablar es con el jefe. Apúrate que quiero hablar con él. No contigo. Y lo trató mal. Luego vino la segunda persona y también así mismo se portó prepotente, maleducado, ni saludó al señor que estaba allí, ni al guardia, ni al jardinero, y dijo, a ver, y más adelantito vio también un billetito de 50 y lo cogió y se lo guardó calladamente, no dijo nada. Así que entró al cuarto con su tremendo currículo, le entregó tremenda hoja de vida, ¿verdad? Y luego pasó la tercera persona. Al rato vino una tercera persona porque eran por turnos que tenían, ¿verdad? Y la chica entra a, ¿cómo está, señor guardia? Le saluda al señor jardinero, es muy amable con ellos. Indudablemente vio el billete y lo coge y le dice allá en información, mire, yo encontré este billete de 50, no sé de quién es, por favor, quiero devolverlo, no es mío. Y no hay problema, dice, y lo devolvió. Luego pasaron a un lugar donde había un gerente donde les toma los exámenes, ¿verdad? La evaluación. Vio los currículum tremendos de los 2 primeros, ¿verdad? Tremendo currículum, tremenda presentación, bien presentado, ¿verdad? Físicamente, bien presentado con su corbata, elegantes, perfumados, la hoja de vida impecable, qué linda hoja de vida. Sin embargo, ellos fueron pasados, la chica se le burlaban a ella porque la va a coger esta mujer va a tener los estudios que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y luego los pasaron a un cuarto cada uno y iba uno por uno el gerente diciéndole, mira, ¿me puedes? Espérame un ratito que ya regreso. Y así le fue diciendo a los 2 más. Y los hizo esperar un buen rato, ¿no? Y el uno que estaba ya impaciente, ¿no? Diciendo, bueno, es que este hombre me hace perder tiempo. Yo vengo con mi currículum, se suponía que era a las 10 y yo son más de las 10:10, más mis 10 minutos aquí esperando, me hace perder tiempo este hombre. ¿Qué se habrá creído? Estaba que luchaba, ¿no? Y hablaba, ¿no? El segundo también dice, partiendo mi tiempo aquí. Este hombre ya me dijo que yo a esta hora quería comenzar. Uno debe ser puntual y punto. La tercera chica esperó en su otro cuarto a lo que le había dicho, ya regreso, bueno, ya de llegar porque alguna cosa importante va a tener que hacer. Luego, por cada uno pasaron las pruebas y luego, digamos, le tomaron las evaluaciones, mejor dicho. Y los 2 primeros se le dijo, bueno, aquí está el resultado final. Miren, les pedimos a los 2 primeros que nos devuelvan los $50. Las cámaras que no están ustedes aquí ven, ustedes se robaron, se hurtaron el dinero que no es de ustedes. Eso no queremos en nuestra empresa, no queremos gente que sea deshonesta. La señorita que nos presentó su currículum, ella fue muy amable, fue muy atenta con el jardinero, muy atenta con el guardia, devolvió lo ajeno. Queremos decirle, y también en las preguntas que le hemos hecho y la evaluación que le hemos sometido, ha pasado. Así que ella se gana el puesto. Y ganó por su paciencia y ganó por todo eso.
Mire, en la vida todos pasamos una prueba. Todos pasamos una prueba ante cámara y sobre todo ante la gran cámara que es los ojos de Dios, ¿verdad? Los ojos del Señor, ¿verdad? Como decíamos hace poco con los pastores en la iglesia, nosotros tenemos más que esa cámara, una gran cámara que nos ve si estamos o no trabajando, ¿no? Así que hay que ser honestos, hay que tener paciencia, hay que superar la prueba, hay que tener la palabra de Dios como nuestro respaldo para no olvidarnos de ella, y hay que, sobre todo, también tener pureza, vivir lo que decimos que somos, ¿verdad? Probarnos. Cuando usted va a presentar un producto, ¿verdad? Yo también tenía hace muchos años un producto que entró. Nosotros teníamos que consumir el producto, comprarlo primero, mejor dicho, luego consumirlo, beberlo, probarlo y decir que le guste, que le haga bien y decir el testimonio. Podemos decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores y el mejor no es producto, es más que eso, es una realidad. Yo quisiera que usted y yo pensemos como tarea meditar en Santiago, capítulo 1, y mediten en Santiago, porque Santiago le va a ayudar a tener una fe y obras también por el prójimo. Le va a ayudar a cómo controlar su lengua. Le va a ayudar también cómo debe conducirse en el mundo, ¿verdad? Ante la codicia que hay, la violencia, la inseguridad. Le va a ayudar también a tener fe en la sanidad, que Dios sana al enfermo. Y Dios es soberano y de repente Él dice que no quiere sanar. Pero, hermanos, ¿cómo reacciono ante la prueba? ¿Vivo en santidad y visito a las viudas y a los hermanos necesitados de mi grey, de mi comunidad? Permítame orar brevemente y darle gracias al Señor por lo bueno que Él es. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Queremos vivir tu palabra, practicarla. Guíanos, Señor, a las personas necesitadas, a los viudas, a los pobres, a los que necesitan de ti. Señor, bendice a nuestros hermanos que han escuchado tu palabra, para que vivamos con la paciencia, la pureza, la palabra, la prueba, y podamos tener el carácter de Cristo, el carácter que nos ayuda a crecer. Te lo agradecemos y guíanos a ser maduros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos los anuncios de la iglesia, mi estimado. Los cultos de la iglesia se den a las 8 de la mañana, el primer culto, hermanos y amigos, hasta las 9:15, ¿verdad? Ese es el primer culto, ¿no? En ese entretiempo tenemos una academia bíblica de 9:30 a 10:30. Y las 10:30 a 11:30 tenemos también el segundo culto, ¿verdad? El segundo culto importante. En julio tendremos un encuentro con Dios. Visítenos en Avenida Solanda o E119 y Teniente Hugo Ortiz. Puede llamarnos también a nuestro teléfono, hay 2 teléfonos allí. Con todo gusto estamos para servirle en la Alianza del Sur. Gracias. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh Señor, en todo tiempo te alabaremos. En todo tiempo, Padre, queremos glorificar tu santo nombre. En todo tiempo, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, Padre amado, y poder decir, Señor, que tú eres la única razón de nuestra adoración. Vamos a terminar diciendo una vez más, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Le damos gracias, amigas y amigos míos, por este tiempo valioso. Gracias a Asoma Visión, canal de vida. Siempre ore por Asoma Visión, la esperanza, la palabra de Dios en Jesucristo. Quiero agradecer profundamente a nuestros hermanos tras cámaras, que hay un buen grupo de colaboradores, los productores y todos, y también gracias, jóvenes, por acompañarnos. Gracias a usted, amigo y amiga que nos ve. Ore por nosotros, que Dios nos ayude para que tanto Asoma Visión y la Iglesia Alianza del Sur ayudemos y aportamos para que crezca el reino de Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta pronto. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos